Guido Agostinelli, ¿cómo estás? Te pido si te puedes presentar. ¿Qué tal, Martín? Sí, yo soy Guido Agostinelli, soy licenciado en Economía de la UBA. A su vez también hice dos maestrías, una en Economía Política en Flaxo y a su vez también hice un MBA en la Universidad de Itela. Y ahora estoy doctorando para la SEADE también. Estoy en plena preparación de la tesis doctoral. Estás también apareciendo en redes y en televisión Sí, argentina, un poco haciendo análisis, un análisis, diría que casi, interesantemente, casi académico, pero justo en el entrecruce entre, supongo que lo académico y lo político. sí, Eh, correcto, es verdad, es verdad. No comenté todo lo que es la parte laboral. Bueno, después, a su vez, yo vengo de, digamos, de antecedentes de pymes en Argentina. La verdad, trabajo mucho en el sector empresarial y a su vez en lo que es medios. Actualmente estoy haciendo una columna de economía por la mañana en C5N en Argentina y a su vez también, bueno, en redes sociales tengo mi canal en YouTube, Economía sin Falacias, y a su vez en Instagram, TikTok, en todas las redes sociales están con mi nombre o con Economía sin Falacias y ahí hacemos como un recorrido en varios países. Ya recorrimos casi 80 países, nunca me acuerdo el número exacto, creo que 76. Y bueno, recorremos un poco todo el mundo y vamos analizando la economía en cada uno de los países, ¿no? eh, Vamos a hablar de eso, pero especialmente porque creo que una de las cosas que en los últimos meses, viendo un poco el estado de situación acá en Alemania donde vivo, viendo la forma en la que se desarrolla la situación económica en economía política, pero su impacto en política en Estados Unidos, donde pasé muchos años, y después, digamos, el desglosamiento de estas cosas en lugares como Argentina, ahora al borde de una presidencia de Kast en Chile, etcétera. Hay un patrón que parece estarse extendiendo por medio de los canales de esta ultraderecha proto-libertaria, todos aparentemente electores de Ayn Rand, eh, pero por algún motivo se siguen presentando como liberales. ¿Tenés en general un mapa mental digamos, de cuáles son los cimientos o cómo está estructurado esto? Parecería tener mucho que ver con erosión del Estado, erosión de la cosa pública y transferencia a espacios privados, pero digamos con una cantidad de cosas en el medio que tienen que ver, parecería tener que ver con pobreza, porque la pobreza en muchos de estos lugares parece aumentar, desindustrialización eh, y un Estado prácticamente anárquico en lo que significa el Estado, en la cuestión que tiene más que ver con lo social y lo político. Pero esta es un poco la percepción. Sí, a ver, los motivos por los cuales me parece que irrumpen estas nuevas derechas, vamos a decirlo de alguna manera. Bueno, en el caso mío, yo escribí dos libros sobre este experimento libertario, vamos a decirlo así, que eso tampoco te lo mencioné en la presentación, Falacias Libertarias, supongo que analiza desde la lógica por qué el pensamiento libertario no funciona, y después Experimento Libertario, en el cual ya fui presencialmente incluso a lugares donde se hicieron pequeños experimentos libertarios y demás. A mí me parece que el terreno sobre fértil para este tipo de ideas extremas, vamos a decirlo así, o quizás no tan extremas en algunos casos, es producto de que claramente hay una situación, producto en realidad, a mi entender, del capitalismo, en el cual se tiende a concentrar, tiende a que los países periféricos estén cada vez más desindustrializados, sean cada vez más proveedores de materias primas y no mucho más, como el caso de Argentina. Y eso lo que hace es que naturalmente las condiciones de vida de las personas que habitan estos países sea cada vez peor. Porque lo que hay que tener bien claro es que la llegada de Milei en Argentina es producto de que hubo un gobierno que realmente no ha mejorado la calidad de vida de la gente. Entonces, esto es un terreno fértil para que se desarrollen estas ideas, ¿no? La inflación, que es algo que también genera esta incertidumbre en la población, también es un terreno fértil para que se concentren este tipo de ideas. Por eso, ya que mencionabas acá, es bastante llamativo, ¿no? Que esté hablando de toda. Se juntó acá en Argentina para combatir, como si tuviesen un problema de inflación, cuando Chile no tiene un problema de inflación, ¿no? Lo cual te habla de De una hecho, receta. te puedo interrumpir, porque Sí, sí. eso es uno de los videos que vi tuyos, en donde estás explicando estás explicando los indicadores chilenos sobre inflación, sobre desempleo, estás hablando sobre crecimiento también. ¿Podemos revisitar eso por un momento? Sí, sí, lógico. En Chile lo que tenemos es una inflación que está rondando el 3, 4% anual. Realmente es una inflación
anual, ¿no? Muy, muy baja. O sea, tengamos presente que en Argentina, que se habla del gran éxito del descenso de la inflación, estamos en el 31, 32%, bueno, ahora el martes se conoce el dato, pero quiero decir, no es un contexto inflacionario, es un contexto de crecimiento en Chile, o sea, se está dando un crecimiento económico y a su vez cuando uno lo ve en el proceso global, te está dando una caída del desempleo, si bien ese es un gran, digamos, objetivo por cumplir en Chile. Lo que quiero decir es que no es un escenario catastrófico, pero evidentemente la población encuentra disconformidad. ¿Por qué? Porque obviamente había puesto muchas esperanzas en Boric que evidentemente no las pudo cumplir. Entonces esto lo que hace es que haya terreno disponible para las derechas. A mi modo de ver, la lectura incorrecta de esto es que estos procesos lo que hacen es agravar esos problemas. Entonces este es el problema y por qué me parece importante comunicar por todos los medios que sea posible, por redes sociales, por televisión, por donde sea, que justamente esto lo que va a hacer es llevar a una situación peor. Esto va a ocurrir con Milei en Argentina y por supuesto va a ocurrir con Kast si cumple lo que dice va a cumplir, porque él está hablando de un ajuste muy grande del gasto público en Chile, con lo cual también en Chile no tiene un gasto público más elevado que el resto de los países. Bueno, hay muchas cuentas de economía Está de hablando de propios chilenos. 6.000 millones de 6 dólares, mil ¿no? millones de dólares en los primeros años, pero luego extenderlo incluso más en su Ahora, idea original. ¿tenés una idea general de dónde es que salen estos, especialmente porque no hay tanta cantidad de grasa, digamos, grasa financiera? ¿De dónde salen estos 6.000 No, es que millones de no, dólares? es que aparentemente lo que sigo más que nada a los periodistas, a los economistas chilenos, que obviamente están más metidos con el tema local, y no hay una declaración, yo traté de buscar también, no hay una declaración clara de dónde van a salir. O sea, siempre está, porque con Milei pasaba lo mismo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, hay muchos empleados públicos y después no se convalidan los datos. En el caso de Chile, por eso es lo interesante, así como pasa con la inflación, es que tienen menos para recortar. En Argentina, efectivamente, podríamos discutirlo largo y tendido, pero aparentemente en algunos sectores, evidentemente, uno puede ver que había más empleados públicos de la media, vamos a decirlo así. Si bien es discutible también, ¿no? Digo, porque hay países donde funciona bien, o sea, y tienen mayor cantidad de empleados públicos que la Argentina en términos proporcionales, ¿no? Pero bueno, son otros países con otro nivel de riqueza, también eso es entendible. Pero en el caso de Chile no está explicitado, por lo menos yo no lo encontré en forma concreta, de dónde va a ser ese recorte, ¿no? Hay algo que dijiste en ese reel, que también me gustaría, si podés un poco explicarlo, que es que en general cuando hay este tipo de recortes, lo que se tiende a ver es o recesión o digamos, descrecimiento, digamos, que hay compresión de la economía. Y obviamente que esto, o sea, es en un Sí. estado como el argentino sería mucho más serio, ¿no? Claro, sí, sí, eso se da en todas las corrientes económicas, muestran esto, ¿no? El tema es, a ver, cuando vos tenés una reducción del gasto público, casi inexorablemente tenés una retracción de la economía. De hecho, ocurre en la Argentina, si bien en el 2024 vos te comparás con el 2023, que fue un año de sequía, Argentina retrocede aproximadamente un 1,7% en su PBI en el año 2024. ¿Por qué no retrocedió más? Bueno, porque justamente el crecimiento siempre es comparado con el año anterior. Si tuviste un año con sequía, si vos le restás el efecto del agro, la caída de la Argentina hubiese sido muchísimo mayor en el año 2024. Entonces, eso seguramente se traslada en Chile si cumple la promesa electoral. Si hace el recorte que está prometiendo, estamos hablando de que se va a retraer la economía chilena. Ahora, ¿en qué difieren las corrientes económicas? Vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera. Bueno, que una dice que es necesario y que después creces, y otra dice, ojo, que hay que ver cómo se recorte a quién y podés seguir en el piso, digamos. O sea, puedes seguir yéndote mal. Entonces, ahí, obviamente, Kast lo que está proponiendo es un recorte para que después ellos les vaya bien o supuestamente mejor porque se sacan el lastre o el peso del Estado. Con lo cual, en Argentina, ¿qué es lo que está pasando? Como para hacer un contraste. Bueno, en Argentina lo que está pasando es que evidentemente sube el PBI en el año 2025, todavía no tenemos la confirmación de los datos finales, pero cuando uno desglosa en qué áreas, bueno, se encuentra que son actividades extractivistas, lo que es minería, petróleo, lo que es actividad financiera y en menor medida el agro. Entonces, uno ve que, ok, sí, efectivamente, podés crecer después de haber tocado fondo, pero, por ejemplo, la actividad industrial sigue muy baja. O sea, Argentina en el 2024 fue el país que más se desindustrializó del mundo. Entonces, esto te habla
de una problemática fuerte. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se dan ajustes, efectivamente, a veces tocas el piso y levantás un poco. De hecho, la caída de punta a punta, ahora te da un poco menos. La industria efectivamente rebotó, pero muy tenue en el año 2025. El tema es que no se están dando las condiciones. Ahora, bueno, quizás es tocar muchos temas, pero quiero decir, ahora con el posible acuerdo Unión Europea-Mercosur, ahora con el acuerdo con Estados Unidos, para mí eso van a ser los toques finales para terminar de romper la industria argentina, ¿no? De este industricidio, vamos a decirlo así. Acá, No es que estoy en contra. también... No Perdón, es que perdón, estoy adelante. no, solamente una cosa más. No es que estoy en contra de los acuerdos comerciales, eso es importante. A mí me parecen fantásticos los acuerdos comerciales, en términos generales me parece que está muy bien y me interesa particularmente con Unión Europea, pero quiero decir, siempre y cuando vos tengas un presidente que te defienda, no un presidente que se deje y se entregue al mercado, ¿no? Como está ocurriendo en los países agrícolas europeos, en los cuales dicen, bueno, ok, vamos a poner un tope de importación de productos agropecuarios del Mercosur. Y eso me parece que tiene una lógica. O sea, si tenés un Estado que te defiende, está bien abrirte. El tema es cuando te abrís y nadie te va a defender. Acá, la industria automotriz, por ejemplo, que va a ser seguramente la más golpeada en caso de que avance este acuerdo, entre salarios directos e indirectos representa un 6% de los asalariados privados en Argentina. Con lo cual estamos hablando de que si se abre a la economía automotriz así de golpe, sería un golpe duro para Argentina, ¿no? Quiero volver ahora en un segundo sobre el tema de la desindustrialización, porque para mí es uno de los datos más sorprendentes. Pero en cuanto a los tratados de libre comercio, en Europa, como me imagino que habrás visto, la reacción política, el rebote político contra el acuerdo, particularmente el acuerdo Mercosur, ha sido fuertísimo. De hecho, ha habido un intento de una promesa de veto francesa que no se concretó, pero esto todavía tiene que pasar por el Parlamento y no está claro el Parlamento Europeo en qué dirección se mueve, porque parte de lo que está pasando en Europa, por lo menos, es que no es solamente una reacción de la izquierda contra el Mercosur, hay una derecha tradicionalista, que es la base agrícola o de la agricultura de muchos de estos países. En Irlanda, la ganadería, la agroindustria francesa, la agroindustria italiana, que ven con mucha preocupación la entrada de productos, especialmente argentinos y brasileros. Con lo cual, digamos, ahí también una de las preguntas es básicamente qué pasa con la estructura regulatoria, lo cual sé que estamos yendo en muchas direcciones al mismo tiempo, pero una de las cosas sobre las que consistentemente se habló en Argentina y consistentemente se critica dentro del aparato libertario, no son libertarios en lo que a mí respecta, pero los dejo que se llamen así, es la estructura regulatoria. Son las estructuras regulatorias. Y básicamente nosotros acá en Europa tenemos la estructura regulatoria más grande y más muscular del mundo. Con lo cual, para poder hacer negocios acá y para poder vender, lo que presumiblemente va a pasar, y este es un poco también el efecto Bruselas, ¿no? Que es que cuando Estados Unidos quiere crear productos, la empresa estadounidense los crea para el estándar europeo, para no tener que crear 15 diferentes productos, porque acá son las reglas más duras, con lo cual si entras a las reglas europeas, también puedes vender a otros lugares. Con lo cual, básicamente, esto quiere decir regulación, me imagino. Sí, sí, y aparte cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, eso también, digamos, en lo que es Brasil, sobre todo para exportar ciertos bienes, el cuidado del medio ambiente. Sí, va a ser realmente difícil. Así como se dice una cosa, se puede decir la otra. Digamos que también entiendo que Italia con Meloni ha hecho promesas con respecto a las subvenciones al sector agropecuario. Por eso digo, yo no veo que vaya a tener un perjuicio. Está bien, seguramente en Europa lo sabrán y lo entenderán mejor que yo, pero quiero decir, yo veo que Argentina puede ser una gran perjudicada con un Estado que no te defiende. Porque si vos decís, bueno, ok, la industria va a estar subvencionada porque hay un Estado que dice, che, vas a competir, pero yo te voy a apoyar, vas a pagar menos impuestos internos, vas a pagar menos impuestos para que vos puedas tener más músculo. No, acá lo que está pasando con Argentina, que es lo terrorífico y por eso se desindustrializó tanto Argentina, es que nos abrimos al mundo y los impuestos siguen siendo lo mismo. Entonces, es como decir que se termine la industria, te dejo a la buena de Dios, y bueno, y no sos competitivo. No, pará. Entre otras cosas, no sos competitivo porque vos me seguís cobrando los mismos impuestos de antes, pero ahora me pedís que compita con los de afuera, que están preparados y que aparte en sus países de origen sí lo subvencionan. Bueno, y por otro lado, me imagino también, o sea, una de las cosas que para mí fue totalmente sorprendente del principio de esta dolarización encubierta de Milei es que
efectivamente tenías de repente a la República Argentina comprando commodities internacionales a precios de dólar. Claro. Lo cual es incomprensible exactamente cómo es que no sé, un trabajador chaqueño puede pagar un boleto de colectivo a precio petróleo internacional, digamos, sin el aparato de Sí, el subvención. combustible. Sí, sí, Combustible. el combustible lo que ha aumentado, siendo que Argentina es un país productor. O sea, está todo a la buena de Dios, y incluso desde el punto de vista, más yendo a la pregunta original, vamos a decir así, desde el punto de vista libertario, o los mal llamados libertarios, también ellos contemplan esta posibilidad, ¿no? Porque vos decís, ok, yo soy un creyente del libre mercado a ultranza. Entonces, si sos el único que sos creyente del libre mercado a ultranza y todos los demás aplican intervención, bueno, te van a llevar puesto. Porque ese es el problema que estamos teniendo en Argentina. De hecho, nos están llevando puesto. Los balances incluso de las principales alimenticias argentinas, las grandes, Arcor, Mastelone, Molinos Río de la Plata, todos con caída de ventas, caída de ganancia, y muchas de ellas con ganancia negativa. O sea, están perdiendo plata las empresas Pero grandes. compitiendo, o sea, no tienen competidores uno a uno dentro de Argentina. No, el problema más grave ahí es que están entrando efectivamente, sí, directamente por los supermercados, mercadería importada, pero el factor más importante es que se le está cayendo el consumo interno. O sea, que tienen un mercado interno cada vez más reducido, y que eso lo que hace es que las caídas de ventas sean entre el 20 y el 30%. O sea, estamos hablando de caídas de ventas muy grandes para empresas que tienen armada una logística muy grande y costosa en todo el país, que obviamente una caída del 20% de las ventas es muy fuerte. Recordemos también que la industria argentina es muy hacia adentro. Exporta, si bien algunas de estas empresas desde ya exportan sobre todo a los países vecinos, esto hace que cuando se te cae el mercado interno tenés un golpe en los números, ¿no? ¿Cómo se explica la pérdida de ventas en un mercado justamente, que es un mercado principalmente más o menos autocontenido? Digamos, ¿cómo se explica el hecho de que, antes de llegar a la desindustrialización, porque realmente quiero llegar a eso, pero ¿cómo se explica la desaparición repentina de todo este segmento de mercado dentro de Argentina? Bueno, en parte hay, en lo que son alimentos, que es puntualmente lo que estaba comentando, lo que ocurre es que los supermercados de forma directa están comprando con el exterior. Recordemos que los supermercados están concentrados, ¿no? O sea, tenemos grandes multinacionales que ya compran con sus sedes en otros países, ¿no? Con lo cual, le es muy sencillo decir, che, bueno, lo que te compro para Colombia o lo que te compro para Brasil, bueno, mandame 3 contenedores acá, 2 contenedores allá. De productos básicos. Vos sabés que acá en Argentina ha entrado manteca francesa, ha entrado yerba mate uruguaya, digamos. Por ejemplos. Yo no es que quiero puntualizar en que esté en contra de que entren productos de otros lugares. Lo que pasa es que, de nuevo, insisto, el tema es la competencia con la industria local, que no tiene defensa ante esto y tiene impuestos más altos que de los países que se recibe la mercadería o la competencia. Esto explica una parte. Y el supermercado, a su vez, ha caído entre un 10 y un 20% en sus ventas en sí mismo. O sea que estamos hablando de un mercado que se achica y, a su vez, tiene más competencia. Entonces, esto es un combo que para los que han dominado el mercado, y no me quiero poner en defensor de estas grandes empresas en absoluto, lo que quiero decir es que estas grandes empresas, si lo están sufriendo, entendamos cómo están sufriendo las empresas chicas. No por nada cerraron, hasta el último registro que tenemos, con ese año para mí va a ser mayor todavía, más de 19.000 empresas en Argentina. Lo cual, para que entendamos, es un proceso de destrucción de empresas mucho mayor de la pandemia. O sea, y en términos de uso de capacidad instalada, estamos más o menos al nivel del 2020. O sea, uso de capacidad instalada, ¿qué es? Es todo lo que vos podés producir como empresas, haces una encuesta en la cual preguntás, vos podés producir 100, ¿cuánto estás produciendo? Bueno, alrededor del 60%. Entonces, este uso de capacidad instalada te está hablando de que las empresas pueden, pero que no fabrican más porque no tienen demanda. Con lo cual, digo, es una situación compleja. Hay una línea de... Esto es algo que, de hecho, una amiga de mi mamá, que tenían un negocio alrededor del principio digamos, pre-Menem, antes de la llegada de Menem, tenían un negocio de repuestos de autos. Y hubo mucho de lo que en ese momento se distribuía era producción local, y hubo un momento de explosión de artículos importados. Y prácticamente en 48 horas ellos desaparecieron, tuvieron que cerrar. Y una de las cosas que ella me decía antes de la llegada de Milei era que ese era su gran miedo. Su gran miedo era ver a la mediana industria, no sé, ellos producían, a la mediana industria productiva argentina
esto me lo decía hace 2 años y medio, desaparecer de la noche a la mañana. Claro. Digamos, era alguien que ya conocía la historia de desindustrialización en los procesos de desregulación, y que básicamente cuando lo escuchaba Milei lo veía directamente de frente. Lo que me pregunto es, y creo, probablemente en parte es una pregunta retórica, pero si me tenés un poco de tolerancia, el impacto sobre el poder adquisitivo, la clase media, y básicamente la forma de una pobreza semisumergida, cuando empiezan a desaparecer, o sea, cuando hay 20.000 medianas empresas que desaparecen, eso tiene que tener un impacto sobre básicamente la estructura de mercado feroz. Sí, sí, es que lo tiene y se origina también en los ajustes. Es que está todo vinculado, ¿no? Lo que tenés en la economía es que por donde mires entendés la explicación de la situación, menos en el dato de pobreza argentina, que da para un capítulo aparte. Vos ves perfectamente cómo se están empalmando los datos y ves la retracción que tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la caída del salario real, efectivamente estás en un 6% de caída del salario real. Ahora, medido contra una inflación que es poco representativa en Argentina. Lo medís contra otra canasta de bienes y esa caída te da arriba del 10%. Pero déjame frenarte un segundo. Háblame de la inflación y decime por qué es poco representativa la medición. Bueno, la canasta que mide el INDEC, todos los países del mundo, esto no estoy hablando de nada novedoso, lo que vos hacés es vos no podés medir la inflación de ningún país al 100%. ¿Por qué? Porque tendrías que medir todos los bienes de ese país. Lo que vos haces es construir canastas representativas, ¿no? En Japón le pones más pescado, en Argentina le pones más carne. ¿Por qué? Porque es lo que consuma la población de ahí. Entonces, lo que ocurre es que en esta canasta de Argentina, por la cual se mide la inflación, tenemos, por ejemplo, un 3%, 3,43 más precisamente, que mide, por ejemplo, el valor de los alquileres, de las viviendas. Entonces, claro, vos acá hablás con cualquier persona en Argentina y le preguntás si gasta un 3,43% de sus ingresos en alquiler y te va a decir, ni loco. ¿Tá? Es cierto que es un promedio, o sea que va a haber gente que tiene su casa propia, pero ese promedio ponderado, según las estimaciones del INDEC antiguas, te daba un 3,43. 3,43% de la canasta es de la canasta. Vivienda. O sea, vos te sube el doble, exacto, sí, es alquiler de vivienda. Después tenés otros gastos solamente de vivienda, alquiler. Solamente alquiler. Después tenés otros gastos, los servicios básicos, por ejemplo, ¿no? Electricidad, gas, agua. Todos esos están rondando el 4 o 5% del gasto total. ¿Esto por qué? Porque se construyó una canasta a comienzos, esto es la canasta del 2004, en los cuales los servicios efectivamente pesaban menos en los gastos. Entonces se sigue extrapolando esa canasta, con lo cual claramente no es representativo del gasto, y esto se lo puede percibir cualquier persona. Ahora, me imagino que alguien se para frente a Caputo, el ministro de Economía, o algo se para frente a Milei, y esto se lo deben apuntar. ¿Cuál es la respuesta del gobierno frente a esto? La respuesta del gobierno, ¿cuál fue? Que ahora finalmente, a partir de este mes, todavía no tenemos el primer dato, porque va a salir en febrero, va a haber una canasta más actualizada, que es la canasta que se hizo bajo el gobierno de Macri, 2017. Con lo cual vamos a tener una actualización en la cual van a pesar más los servicios. Pesan un poco más, no es que cambia demasiado, pero yo lo celebro, digamos, me parece bien porque se adapta un poco más a lo que es la canasta más representativa de Argentina. Pero bueno, ¿se hizo después de cuándo? No casualmente, después de que el gran ajuste de los servicios se hizo en los primeros 2 años. Entonces ahora que alivian un poco lo de los servicios, bueno, agarran la canasta nueva, lo cual tendría que haberse hecho por lo menos, o apenas se inicia, o por lo menos si quieren hacer un corte de año en el 2024, 2025. Con lo cual, bueno, esto fue bastante conveniente para el gobierno. Lo que quiero decir es que contra esa canasta tenés una caída del salario ya grande. Si vos aplicás otro tipo de canasta, la caída es mayor. Entonces, uno en economía siempre puede tapar. ¿Qué cantidad de movilidad hubo dentro de los salarios? O sea, el salario real también se comprimió. Sí, el salario real, por eso depende cómo lo midas. También, viste, ahí los economistas nos ponemos muy quisquillosos. Noviembre, diciembre, no el último, del 23 digo. Cuando termina Alberto Fernández es noviembre del 23, en realidad el último mes completo. A partir de diciembre, bueno, aproximadamente te da entre un 6 y el 8% de caída de salario real. Si vos lo comparás con otras canastas, ya está superando incluso el 10%. Disculpa, te puedo pedir que expliques qué es salario real. Sí, salario real es muy sencillo. Lo que haces es sumar todos los salarios, o sea, vas haciendo un seguimiento, que en Argentina tenemos 2 series de salarios, también por eso lo complejiza, pero digo, vos vas midiendo tu salario y le vas restando la inflación mes a mes que vas teniendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, al comienzo de Milei tuvimos un salto de inflación muy alto,
Diciembre cierra con un 25,5% de inflación, bueno, después 12%, 11%, y así empieza un descenso mensual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claro, si vos ganás 100, obviamente tenés una inflación del 10%, bueno, entonces tu salario tiene un 10% menos de compra. Pero a su vez también hubo aumento de salario, ¿no? Entonces vas calculando mes a mes, bueno, en ese arrastre, en todo lo que lleva Milei, más o menos te da entre un 6 y un 8%. Que claramente nadie lo percibe así. De compresión, Claro, de reducción. claro, de reducción del salario real. Ahora, vos hablás con cualquier argentino, salvo alguien que particularmente haya ido bien o que haya tenido un ascenso o lo que fuera, y todos te dicen que puede comprar muchísimo menos de un 6% de lo que compraba antes. Ahora, ¿esto producto de qué es? De nuevo, es que vos en los datos podés mostrar una cosa y podés tratar de esconderlo bajo la alfombra diciendo, bueno, ok, esta es la inflación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después en la realidad, en algún momento explota. ¿Dónde explota, por ejemplo, en Argentina? Bueno, en términos de el endeudamiento de las familias. Las familias están más endeudadas que nunca. Ya casi tenemos una tasa de morosidad del 10% en el sistema bancario. O sea, estamos hablando de que la gente pide créditos de algún tipo y no llega a pagarlos o se atrasan en el pago. Entonces, estos son los datos que de alguna manera u otra emergen, porque no hay manera de esconderlos, ¿no? Después, los créditos que se están pidiendo también en las billeteras virtuales son muy grandes. Vieron que es muy fácil, me imagino que en Europa es lo mismo, ¿no? Sacar créditos con billeteras virtuales. Bueno, lo sacan rápido, tasa de interés más alta. Y bueno, ahí lo que ocurre es que las familias están más endeudadas que nunca, ahora con Milei, con lo cual habla de una crisis económica que el gobierno trata de ocultar. Es una cosa que me parece particularmente significativa, porque una de las ideas con las que no soy economista, pero una de las ideas desde el punto de vista de alguna manera de política económica con las que vengo pensando es la idea de la construcción de una deuda interna. ¿No es cierto? Se construye, digamos, hay una deuda interna que sigue creciendo y sigue creciendo. Y para mí fue particularmente visible en el momento que empiezan los recortes contra hospitales, en particular el Garrahan, contra la universidad pública, contra las jubilaciones, donde se empiezan a reducir las jubilaciones. Y la idea que creo que me empezó a dar vuelta en la cabeza era, obviamente que si vos no pagás tu cuenta de gas, tenés más plata en el bolsillo. Obviamente tenés un superávit. Pero, digamos, no quiere decir que la deuda haya desaparecido. Lo que te volvés es un deudor. Y creo que lo que es interesante de esta historia en particular, sobre los créditos morosos, es que habla justamente de eso. Habla de una construcción, de hecho, mesurable y formal de una deuda interna. ¿Es cierto? De gente que básicamente está tratando de encontrar la forma de solventar supermercado, educación, la salud de los padres, etcétera, etcétera. Sí, sí, correcto. De hecho, mirá, menos mal que me tocaste el tema universitario, porque yo soy docente universitario de la UBA, de macroeconomía, también en la UNDAV. Bueno, en el caso de la UBA, yo soy docente ad honorem, ¿no? Pero lo que veo a mi alrededor de todos los docentes es que también termina ocurriendo lo que pasa en el mercado argentino, que eso también lo muestran los datos del INDEC, es que hay mayor presión en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque imagínate, sos un docente universitario y te reducen a la mitad tu salario en términos reales, porque han sido los más castigados. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vas a buscar otro trabajo, con lo cual, ¿cuánto vas a poder dedicarle a la investigación? ¿Cuánto vas a poder como docente poder afrontar el mes a mes sin verte afectado? Con lo cual, la UBA todavía sigue rankeando bien, la verdad es una buena noticia a nivel internacional, pero eso no va a durar mucho tiempo con esta reducción que hay de los salarios, de gasto de infraestructura también, con lo cual sí, y las jubilaciones también, bien que lo mencionaste, también han caído aún más que los salarios, el poder adquisitivo de las jubilaciones, sobre todo las jubilaciones mínimas encima, ¿no? O sea que no estamos hablando de las jubilaciones más altas, sino las jubilaciones mínimas están más afectados que el resto de las jubilaciones. Con lo cual sí, efectivamente, y lo que vos decís de la deuda interna, donde se ve más marcado, a mí me parece lo más gráfico con eso, son las rutas. Porque las rutas están... Hablaron de las rutas argentinas. Un desastre. ¿Y por qué uno lo puede visualizar más? Y de Porque, hecho, tuve a alguien haciendo un live que es una pediatra en San Rafael, Silvia Cámara, que me hablaba específicamente, porque se pasa mucho tiempo en ambulancias, de... Perdón. Lo voy a cortar. Perdón, me habla del incremento de accidentes viales. mirá. Por el mal estado. Claro. Incrementalmente. Por eso, lo que te quiero decir es, en un hospital, que esto es algo feo de decir, pero hay que tenerlo en cuenta, para los que miramos los números, es verdad, o sea, se te muere una persona, es algo trágico, pero esa deuda interna es difícil de registrarla.
En cambio, justamente cuando tenemos en la ruta, es muy conmensurable eso, a diferencia de un hospital. ¿Por qué? Porque el arreglo de esa ruta es cada vez más costoso a medida que se termina arruinando más, estructuralmente más costoso. Entonces, lo que pasa con la infraestructura es eso, cuando no hay mantenimiento de la infraestructura, los costos saltan a la vista. Entonces, si todavía no está hecho un relevo, si en algún momento se hace un relevo de cuánto hay que hacer, cuánto hay que invertir en las rutas para que queden en las condiciones en las que estaban antes, bueno, que ya tampoco era buena, porque también acá está el tema ese con las discusiones ideológicas con los seguidores de Milei, ¿no? Te dicen, bueno, antes las rutas no eran bárbaras. Claro, por supuesto que no eran bárbaras, por eso ganó Milei. Pero lo que quiero decir es que entre otras cosas, ¿no? Pero quiero decir que justamente eso es lo que ha deteriorado todavía más Milei, porque si vos no invertís en algo que decís que estaba mal, bueno, la situación cada vez se empeora y termina afectando el comercio. O sea, también, por eso digo, esa es una de mis tesis de uno de mis libros, una de mis tesis centrales, que es, ojo, que esa infraestructura, eso es lo que necesita también el capitalista, es lo que necesita fundamentalmente el capitalista. Entonces, no es que el libre mercado te va a lograr prosperidad en sí mismo, sino que necesitas que el Estado invierta, entre otras cosas, en infraestructura, en ciencia y tecnología, para que justamente atraer capitales. Entonces, por eso Argentina, y ese también es otro dato interesante, en inversión extranjera directa en el año 2025, tuvo un desenvolvimiento negativo. O sea que se fueron más dólares de lo que ingresaron en términos de inversión. O sea que estamos hablando de que esta inversión, esta lluvia de inversiones que nos prometía Macri, ahora Milei haciendo este ajuste para que vengan los capitales, todavía eso no se está dando. Es realmente una historia, para mí es una historia bastante curiosa, porque una de las cosas que para mí era visible alrededor del 22, 23, era que la quita de subvención tenía que tener un impacto sobre el aparato productivo argentino, principalmente porque, como estábamos hablando hace un minuto, estaba la cuestión de que, una de las cosas que para mí eran totalmente visibles, porque de hecho lo he vivido en otros lugares, era el hecho de que en el momento de que se quitaba la subvención sobre, por ejemplo, transporte, esto iba a tener un impacto directo sobre el sistema productivo, o sea, el tipo que tiene que esperar a sus trabajadores en algún lugar de las provincias del norte o en algún lugar de Buenos Aires, no tenía más al Estado solventándolo y alguien iba a tener que cubrir ese costo. O sea, el costo de transporte especialmente dolarizado. Lo que nunca me imaginé, tengo que admitir, es que parte del proyecto era esencialmente la destrucción de ese aparato productivo, porque creo que el impacto, de alguna manera, no sé si se lo pueden diligar, no sé si puedo decir que esa era la intención, pero claramente esto no es algo que debe haber sido visible. Sí, sin duda, y aparte lo que se termina de copiar, ¿no? De lo que es el transporte, porque lo que es transporte, combustibles, estamos todos, insisto, estamos alineándonos todo con precios internacionales teóricos y a su vez tenemos unos impuestos y un pie del Estado sobre el privado fuerte, en lo cual ellos te dicen, bueno, ok, ya le vamos a ir soltando el pie. No, bueno, entonces, ¿por qué no primero le soltaste el pie y después lo largás? Con respecto a lo que vos mencionás de transporte, tal cual, digamos, también el transporte tiene una incidencia muy baja, hablando de la canasta que hablábamos recién, de cómo se mide la inflación en Argentina, el transporte incide en forma totalmente marginal, cuando con el pluriempleo que tienen muchas personas que tienen que trasladarse de un trabajo al otro, hoy en día es muy representativo el gasto de transporte. O sea, pasó de ser algo completamente marginal versus el otro gobierno, y sin embargo en este gobierno es bastante preponderante, ¿no? Y siempre copiamos las cosas de afuera, por eso un poco lo que yo hago de viajar por todos lados es ¿por qué no copiamos algo bueno, algo que esté bueno para la gente? No sé, Luxemburgo lo tienen ahí, tiene transporte gratuito para toda la población en todo el país, y uno piensa, no, Luxemburgo, prácticamente una ciudad-estado, no, es 11 veces la capital federal de Argentina. Sí. Entonces, quiero decir, no es que es chiquito, es que si hay una voluntad, para mí eso es una forma de generar un salario indirecto, por ejemplo, ¿no? Si vos tuvieses transporte gratuito, lo que vos lográs es que las empresas incluso puedan querer invertir porque, bueno, ok, el trabajador le va más directo al bolsillo lo que uno le paga. Pero siempre, digamos, nunca son creativos para este lado, ¿no? Siempre la creatividad es para un solo lado. Sí, la pregunta de todas formas ahí también para mí tiene que ver con voluntad política. Quiero llegar en un minuto a la cuestión internacional porque quiero un poco también abrir el foco. La gente que nos va a estar mirando realmente de todos lados. O sea, pero primero te quiero preguntar sobre la pobreza. Dijiste que hay un capítulo, no sé si tenemos tiempo para un capítulo entero, pero definitivamente
El gobierno sale a decir que redujo la pobreza. Evidentemente, por lo menos los datos anecdóticos son que hay una epidemia de pobreza, pero bueno, a tu juicio, cuál es el estado de situación? Sí, hay varias cuestiones, a ver, trato de resumírtelo. Primero, los datos que menciona Milei ya de arranque son tramposos. ¿Por qué? Porque él lo que toma como base de inicio es el primer semestre del año 2024, por ende, el semestre en el que él justamente generó una mayor cantidad de pobreza, ¿no? Entonces, esto primero hay que entenderlo, porque cuando hablamos de millones, no me acuerdo ahora ya el último número que dice 12, 14 millones de pobres menos, está tomando esa base aumentada por él. El último dato del INDEC oficial del último semestre del año 2023, que es el último de gobierno, que en realidad está influenciado por los últimos días en diciembre de Milei con una gran devaluación. O sea que también este número está influenciado por la gestión de Milei. Da 41,7%. Y Milei repite incluso en documentos oficiales. Esto me parece algo escandaloso, porque uno cuando ve los documentos, los decretos y demás, dice, porque la pobreza superando el 50%. Mentira. No hubo 50% de pobreza durante el gobierno de Alberto Fernández. Eso es un dato completamente falso. Lo que ocurrió fue que estaban 41,7, insisto, al cierre del segundo semestre, o sea, ya influenciado por Milei, y luego salta aproximadamente al 53%. Milei toma ese 53%, que es todo de Milei, es todo primer semestre del 2024, o sea, no hay ninguna duda. ¿Cuál es la excusa teórica? Que tiene que ver principalmente con, o sea, es el producto de la devaluación. Claro, correcto, pero ¿qué es lo que dice Milei? No, bueno, yo liberé las restricciones que habían, entonces esta era en realidad la pobreza que había contenida. No existe. Sí, todo el tiempo hay pobreza contenida. Uno es 100% pobre en forma contenida, vamos a decirlo así. O sea, no, justamente eso es lo que vos tenés que gestionar, de eso se trata y para eso sos elegido, ¿no? Entonces él toma ese pico para poder adjudicar de que esto es algo épico el descenso, ¿no? Que obviamente después, ¿qué era lo que pasa? Claro, por ejemplo, es grandioso, disculpe que te interrumpa, pero es grandioso, o sea, producir la enfermedad y después vender el remedio, claro, ¿no? Claro. Y aparte porque los sindicatos tardan, porque imagínate, un 25% de inflación en diciembre. Después seguiste teniendo 2 dígitos en enero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el sindicato tarda en reaccionar, un gobierno nuevo, avalado por las personas, además. Los sindicatos ajustaron mucho más tarde, más pegados al segundo semestre. Se ve todo el impacto de la recuperación. Entonces, efectivamente, en el segundo semestre baja, ¿no? Y a su vez, bueno, hay un montón de condimentos técnicos que tienen que ver con la declaración que hacen los trabajadores informales sobre sus ingresos, que da un crecimiento fenomenal de los ingresos informales, lo cual es un dato muy llamativo estadísticamente. Todos los economistas, yo no escuché ningún economista que pueda dar una respuesta seria a esta cuestión, porque esto es algo más de encuesta que otra cosa, que muestra que los asalariados informales están ganando muchísimo más que los formales, lo cual es contraintuitivo, ¿no? Es muy raro que vos, que no podés negociar en términos de que un sindicato negocia en general y que encima tus condiciones son de poder reclamar poco y nada, en una economía en crisis, es muy raro que los informales ganen tanto más. Bueno, esos informales, como ganan tanto más, efectivamente a Milei le da que el último dato de pobreza está rondando el 30%. ¿Cuál es tu lectura sobre No, esta masa de dinero o sea, que producen los trabajadores informales? No, los trabajadores informales aparentemente lo que estarían haciendo es declarando más correctamente esos ingresos. Habría que ver, para mí, a mí me parece también que uno a veces es muy injusto, ha sido muy injusta la prensa en general contra el INDEC de Guillermo Moreno, vamos a decirlo así, el cual yo obviamente pienso, en función de lo que uno escucha de las consultoras, que obviamente había un trasfondo oscuro, que algo había ahí con respecto a eso, porque no coincidían para nada los datos con los que se daba en las consultoras, que siempre puede haber discrepancia, pero había discrepancia grande. Ahora, lo que me parece injusto es que haya una discrepancia tan grande en datos como este y nadie ponga o se ponga poco en duda al INDEC. Pero realmente es muy llamativo, ¿no? Porque uno como economista ya trabaja con los datos. No estás trabajando en el campo de cómo son las preguntas y demás. Lo que arroja la encuesta es un crecimiento fenomenal de los salarios informales, lo cual a mí me da mucha sospecha, primero sobre la recolección de ese dato. Después, una vez obtenido el dato, efectivamente puede haber un efecto que sea que en realidad los informales ahora están diciendo la verdad y que antes mentían. Eso es lo que básicamente se está tratando de explicar, lo cual yo lo pondría en un segundo lugar. También hay una cuestión de que la inflación tener una inflación más baja te hace creer o te hace tener plena conciencia de cuánto es lo que ganás mes a mes, porque recibís un valor más constante y tus gastos son más constantes, con lo cual, bueno, aparentemente con ese efecto
te podría dar esta baja. Igual hay una consultora que se llama Equilibra, que hizo un muy buen trabajo al respecto, sacó este efecto y efectivamente, sacando este efecto, la caída de la pobreza daría entre 2 y 3% de caída de pobreza, lo cual te marca una caída de pobreza. Explicada, y esto como cierre nada más, para decir lo último, es que efectivamente yo pienso que pudo haberse dado una caída de pobreza, yo no estoy negando eso, pero yo lo que estoy diciendo es que es producto de lo que fue la asignación universal por hijo, que ha sido una política, digamos, también para quien nos ve, si nos ven de otro lugar, bueno, es un dinero que da de forma directa el Estado para quienes tienen hijos, con lo cual, a través de esta asignación, que sí subió por encima de la inflación, o sea que sí ahí tenemos un aumento real de la asignación universal por hijo, lo cual lo celebro, me parece que está bien. Esto lo que ha hecho es que, sobre todo en la indigencia y en segunda medida en la pobreza, haya traído un alivio para los sectores más necesitados. ¿Tá? Con lo cual, ahí sí hubo una inversión muy grande del gobierno de Milei, que esto es sugerencia del FMI. El FMI siempre sugiere que cuando hay ajuste, a los que menos tienen, inyectarles recursos en forma directa, lo cual eso es lo que se hizo, y eso explicaría esa baja de algunos puntos en la pobreza. Ahora no de 15 millones y todo. No. Estamos hablando de que hay algunos puntitos que bajó, efectivamente, porque han profundizado la política social que ha iniciado el kirchnerismo, en realidad. Que es básicamente, sí, totalmente antitética la posición básicamente del mileísmo, ¿no? O sea, es interesante, porque la primera visita que recuerdo del Fondo Monetario a Argentina, una de las preguntas que circuló, esto fue en el 22, era si el modelo de Milei era políticamente sustentable. Y la respuesta había sido claramente que no, digamos, lo que estaban diciendo es que esto no era sustentable, y creo que la asignación universal, como básicamente dinero directamente a los bolsillos de los más necesitados, tengo también la impresión de que responde a una necesidad, quizás incluso a una demanda desde el Fondo Monetario, desde los poderes que fuese, ¿no? Quiero abrir un poco el foco, porque pasás mucho tiempo viajando, has visto muchas ciudades. Te veo generalmente circulando en esas ciudades en verano, lo cual me parece muy sensato. Y ahora estoy en verano acá en Buenos Aires, así que... No, excelente. Me parece que es exactamente como uno debe hacerlo. Estamos acá hoy, uso 8 grados bajo cero, así que... una de las cosas que se dijo durante todo este tiempo, y se está diciendo repetidamente en todo el aparato, digamos, de esta derecha medio anárquica neoliberal, es que el Estado es incompetente. El Estado es naturalmente incompetente, por lo tanto, los únicos que realmente pueden administrar el Estado, que el Estado no puede producir riquezas, y que los únicos que realmente pueden producir riquezas y pueden administrar son los privados. Es el emprendedor, por supuesto, el emprendedor es el héroe, este héroe Ayn Randiano. Y te vi en diferentes momentos, creo que, si no me equivoco, creo que era Turril, aunque no me acuerdo exactamente, pero era sobre el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el Reino Unido y Noruega, donde los noruegos básicamente mantuvieron control, los británicos privatizaron, y digamos, la diferencia fue notable. Te pregunto en parte porque creo que es importante poder listar y hablar un poco de los grandes éxitos, como las empresas eléctrica francesa, los fondos de inversión de los Emiratos Árabes Unidos, etc. Sí, hay múltiples ejemplos que contradicen esta premisa, que es totalmente falsa. Digamos, para entenderlo también desde acá, desde Argentina, tenemos el caso de YPF, el cual el gobierno no se está desprendiendo. Para los que no sepan, es justamente la empresa petrolífera argentina, que justamente le ha provisto de los dólares necesarios al gobierno de Milei, que si no, la historia hubiese sido completamente distinta, ¿no? O sea que es una empresa que evidentemente, bien administrada, puede funcionar muy bien. En el caso de Chile, por ejemplo, tienen Codelco, que es una empresa estatal que incluso ni fue privatizada por Pinochet. O sea, para que entendamos la importancia del cobre en Chile, cuando uno ve el PBI en Chile, fluctúa más o menos como fluctúa, tiene una correlación muy grande con cómo fluctúa el valor del cobre, por lo cual también es otra empresa que no solamente, digamos, más allá de cuál es la producción de esa empresa, también ha permitido que otras empresas crezcan en ese mismo sector. Y obviamente el país, para mí, emblema de esto, es China. Es China, que tiene, por ejemplo, la empresa constructora más grande del mundo, es una empresa estatal, que justamente es la encargada de hacer gran parte de la infraestructura que hoy tiene China, rutas, puertos, bueno, hasta ciudades enteras se está construyendo
construyendo China, ¿no? Entonces, China China también tiene empresas estatales de alimentos, bueno, tiene empresas en todos los rubros y que demuestra, bueno, bancos, sistema financiero también, que demuestran claramente que esta premisa es totalmente falsa. También están los ejemplos, como bien mencionabas vos, de los fondos soberanos, de Noruega, de Qatar, que eso también te habla un poco de lo acotado de la visión libertaria, porque ellos también te hablan siempre de presión fiscal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces decís, no, la presión fiscal, la presión fiscal. Claro, pero si vos tenés un fondo soberano, ni siquiera te hace falta que la presión fiscal sea alta. Por eso a veces me hablan de la presión fiscal de Qatar. Y vos decís que es baja. Y vos decís, sí, bueno, ok, pero si tenemos un fondo soberano, o sea, si tenemos todos los recursos estatales y va a ingresar, por ejemplo, en Argentina, todo a través de la explotación de los recursos minerales, todo estatal, obviamente firmamos todo de que haya bajada de impuestos. Felices de la vida. El tema es que si vos dejás eso liberado de mercado y después me decís, no, pero tenés mucha presión fiscal, bueno, de alguna manera hay que financiar al Estado, y esta es la parte que ellos no ven, y que entiende, bueno, el Fondo Soberano de Noruega también es el más grande del mundo, que entendamos que estos fondos no es fondo, de nuevo, para la asignación universal por hijo, que es lo que hablamos recién, no, son fondos en los cuales se invierte porque se entiende que es parte del Estado. Entonces lo que se hace es invertir en empresas de distintos lugares del mundo, incluso de empresas que no son noruegas, con lo cual me parece también súper interesante. Bueno, en el caso de Suecia con la minería también ahí yo estuve en el norte de Suecia, en la reserva, en la mina de hierro más grande, subterránea más grande de Europa, y tienen la empresa LKAB, que es una empresa estatal. Y por eso a nosotros acá en Argentina un poco nos explota la cabeza con estas cosas, porque claro, yo encontraba que los suecos estaban a favor y estaban contentos cada vez que encuentran algo para explotar, y trasladaron toda una ciudad para tratar de explotar el hierro, la trasladaron, de hecho trasladaron una iglesia así directamente, una iglesia antigua, estuve ahí, vi la iglesia, también muy linda, todo el lugar, todas las casas, a las personas le pagaban el 125% de lo que valía la casa si no quería estar más, si no se la trasladaban a otra, o sea, le compraban en una ciudad nueva, Kiruna, la ciudad. Entonces lo que quiero decir es por qué pasan estas cosas. Bueno, porque hay una empresa estatal. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en Argentina? Acá en Argentina se encuentran minerales y ¿qué fue las experiencias que tenemos? Bueno, que a la gente obviamente le contaminan el agua, que lo trasladan a la población en forma precaria. Tenemos casos en Perú, en Argentina, donde incluso las ciudades donde la trasladan está mal, o tienen peores condiciones que las iniciales. Entonces, claro, los pueblos resisten a eso. ¿Pero por qué? Porque son privados, que no se fijan en estas cuestiones, sino que van a hacer negocios y después se van. Entonces, me parece que hay que aprender también de estos casos. Hay una distinción, yo creo que es una distinción probablemente fundamental entre el bien público y la idea del bien público y cómo el bien público funciona en el contexto de explotación y construcción de industria de Estado, porque obviamente cuando vos hablás de fondos de inversión noruegos o fondos de inversión, particularmente los noruegos, digamos, es lo mismo conozco el caso de Qatar relativamente bien porque vengo también del sistema académico y Qatar, digamos, pasó una cantidad de tiempo invirtiendo muy, muy fuerte en el sistema académico qatarí, incluso le construyeron campus, universidades extranjeras como partners en el proceso, pero digamos, en Noruega es un caso muy claro de contribución a la construcción del Estado. No solamente aliviamiento impositivo, sino, o sea, mejora en la situación de el servicio hospitalario, digamos, el servicio de maternidad gratuito, educación gratuita, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con que el Estado paga porque justamente el Estado recibe. Pero detrás de eso creo que también hay una cuestión de voluntad política, ¿no? Donde uno lo que piensa es el enriquecimiento del bien común, y eso está por encima del enriquecimiento del privado, lo cual obviamente los mecanismos de corrupción hacen todo ese proceso tanto más difícil. Sí, correcto, sí. Y de hecho, para mí ese es el gran tema. Bueno, ahora lo estoy trabajando para mi tercer libro, también lo que es corrupción, porque también a veces, ojo, el tema de corrupción obviamente es muy importante, pero lo que hay que tener en cuenta es que a veces también es como el comodín que se usa para desacreditar toda acción del Estado, ¿no? O sea, hay corrupción. Entonces, en América Latina no se puede hacer, no, pero los nórdicos son los nórdicos, nosotros no podemos hacer lo mismo porque acá se lo roban, ¿no? Igual, de todas formas, lo que a mí me gusta mucho de ese argumento, lo que me parece adorable de ese argumento, en términos siniestros, es que, digamos, si hay corrupción a nivel estatal, eso, o sea, hay corrupción a nivel privado. El Estado está hecho de los que somos. O sea, claro, pero ellos no lo contemplan así. Ellos no lo ven. Claro, sí, no lo ven como corrupción. De hecho, Milei lo ha dicho. Ha dicho, bueno, ok, si dos empresas
privadas tienen un hecho de corrupción, bueno, se fundirá la empresa perjudicada en ese hecho de corrupción y listo, el mercado asigna normalmente, con lo cual eso, digamos, es un disparate desde todo punto de vista, porque incluso tomando esas premisas, uno podría decir, sí, pero si la empresa es monopólica y me sobrecarga el precio en un hecho de corrupción, tampoco funciona así. Digamos, por eso digo, estos son, de nuevo, una de las tantas de mi ley. Por eso mi libro Falacias Libertarias era sobre, ok, ¿qué me estás diciendo? Y bueno, y ahí mostrás los libros. Históricamente la corrupción no ha hundido empresas, las ha beneficiado. No, al revés, claro, se han beneficiado. Pero bueno, lo que me parece que ahí es central es tratar de... Bueno, entonces si el problema central es la corrupción, bueno, entonces, no sé, que gane un partido, el partido más transparente, ¿no? Por poner un ejemplo, si fuese tu principal preocupación, no votes a quien destruye el Estado, porque el Estado es justamente, si hay demostración más que suficiente, es que el Estado es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. O sea, no estamos diciendo que hay que agrandar el Estado porque sí. No necesitamos un Estado elefantástico, vamos a decirlo así, en la cual, bueno, ok, tenemos Estado por todos lados. No, lo que necesitamos es un Estado eficiente, un Estado que quizás ahí a muchos les choca, y yo lo entiendo, un Estado en gran parte al servicio de capital, porque mientras vos tenés un capitalismo que, mientras vos estás inserto en un mundo capitalista, vos la única forma que tenés de atraer capitales es justamente tratando de facilitar, como decíamos antes, con rutas, con infraestructura, para que venga el capital y a su vez que la población esté bien. Si no lo querés ver desde un punto de vista social, lo tenés que ver desde un punto de vista del mercado. O sea, vos necesitas una demanda. Entonces, en la lógica capitalista, y me parece que esto es lo que ha entendido muy bien China del capitalismo, ¿no? Que es justamente, bueno, okay, yo te voy a proveer bienes baratos, voy a hacer todas las inversiones necesarias para que mis empresas sean lo más productivas, y me parece que si bien uno, de nuevo, porque hay dos grandes comodines, la corrupción y el otro comodín es justamente decir que, bueno, ok, son distintas culturas, o bueno, no se puede hacer lo mismo en otro lugar. Y bueno, entonces cuando te manejas con esos dos comodines, que es lo que básicamente hace toda la corriente libertaria en Argentina, te anulan toda posibilidad, entonces lo único que te queda es decir, bueno, ok, destruyamos al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no sirve para nada. No, pará, bueno, justamente, si hay ejemplos, no quiere decir que vos vas a hacer lo mismo que China, no tenés ni la población, ni el territorio de China, no tenés la cultura de los países nórdicos. Está claro que vos cada país es distinto. Después cuando vos te pones a comparar, yo viajé también a Paraguay, a Chile, no, Paraguay es totalmente distinto a Argentina, ¿cómo vas a decir eso? ¿No? Entonces no se puede comparar nada con nada, entonces nunca puedes aprender de nada. Todo es sui generis. Claro, Paraguay no se puede porque son otra cantidad. El modelo argentino, a mi entender que vamos, es el modelo paraguayo. Es un modelo en el cual vos tenés una baja fuerte de lo que es la presión impositiva, que me parece que va a ser finalmente lo que va a terminar ocurriendo. Milei efectivamente va a bajar la presión impositiva con una inversión extranjera de menos del 1% que tiene Paraguay sobre su PBI, o sea que no atrae grandes capitales internacionales, y un nivel de informalidad que hoy está arriba de los 2/3. O sea, estamos hablando de más de un 60% de informalidad. 60%. Sí, más de un 60% de informalidad laboral en Paraguay. En Argentina estamos ya en el 43%, aumentando con Milei, algo que también se dice poco. Arrancó en 41, ahora está en 43, o sea, está aumentando la informalidad. Lógico, porque no hay ningún tipo de incentivo ante este escenario para vos trabajar en blanco. Si hasta ni los fondos te controlan ahora del Estado y quieren incluso impulsar un plan de blanqueo permanente, esta cuestión de la inocencia fiscal, que bueno, ya fue aprobada también, que justamente es, bueno, ok, si vos vas, como quieren los dólares, quieren que vos ingreses ese dinero en el sistema, te dicen, bueno, vos ingresales, no pagas nada, hay perdón fiscal, de hecho, para que sea considerado un delito se subieron los mínimos para que sea considerado delito la evasión. Entonces, todas estas cosas lo que hacen es que ellos piensan que atrae a la formalidad. Lo que termina pasando es que para el comerciante pequeño dice, ¿para qué voy a registrar esto? Si nadie me está mirando. Si acá no hay un Estado que persigue, son héroes los que evaden, dicho por el mismo presidente. Entonces, la informalidad va subiendo. Y por eso digo, nos estamos pareciendo cada vez más a Paraguay. Ese de financiamiento del Estado, que ahora no tiene ni inversión extranjera y no tiene tampoco recaudación. O sea, ¿qué efecto tiene en el día a día sobre...? No, lo que ocurre es que hay un mayor grado de informalidad, eso se ve. Argentina igual, estamos hablando de recibió un 41% de informalidad, lo cual ya es alto. Argentina se maneja en general con informalidad,
menor a la de Paraguay, menor a la de Perú, pero hay un nivel de informalidad alto. Y bueno, y la caída de la recaudación se está dando y eso es un factor que evidentemente no permite que se bajen los impuestos. O sea, fíjate también lo que termina pasando, porque la baja de impuestos que yo al inicio estaba reclamando y diciendo, bueno, no hay baja, bueno, en parte no hay baja de impuestos porque te estás desfinanciando porque la recaudación cae. Por eso, es que en realidad, a mi modo de ver, gran parte de los problemas de Argentina se solucionarían exactamente a la inversa. Tiene que haber un nivel de fiscalización mucho más alto. Hay sectores puntuales que se manejan con un nivel de informalidad, que yo entiendo y voy a decir quizás algo antipático, pero digo, la gastronomía, por ejemplo, se maneja con niveles altísimos de informalidad. Y vos decís, bueno, ok, entonces, incluso bajo la teoría de mercado, teoría liberal y lo que quiera, vos decís, che, entonces evidentemente hay algo que está funcionando mal. Quizás tengan que quedarse menos gastronómicos, pero que paguen los impuestos como corresponde y que paguen los salarios con cargas sociales como corresponde y no que tengan un nivel de informalidad también en sus trabajadores. Entonces, eso a lo que te lleva es que, en definitiva, terminás afectando a la sociedad en general, ¿no? Porque el restaurante que hace todo como corresponde está compitiendo deslealmente. Entonces, ese es no tiene posibilidad, sí. Y lo mismo pasa con las empresas. ¿Por qué a las empresas estas grandes les está yendo mal? Bueno, porque evidentemente es más difícil en una empresa grande. Obviamente, hay mecanismos de evasión. Estamos hablando de mecanismos de evasión más de corto, ¿no? No le vas a vender a un supermercado sin factura, ¿no? Siendo una empresa grande. Tienen otros mecanismos de evasión, pero bueno, es otra cosa. Pero quiero decir, entonces, eso lo que hace es que la empresa chiquita que se está por fundir, ¿dónde recorta? ¿Qué vas a decir? Bueno, no facturo esto, no facturo lo otro, porque quiero subsistir. Entonces tiene total lógica que lo haga y el gobierno a su vez está apoyando este tipo de cuestiones, ¿no? En el tiempo que nos queda tengo dos preguntas para hacerte, sé que en poco tiempo te tenés que ir, pero una es, cuando mirás alrededor de América Latina, ¿qué ves? Especialmente teniendo en cuenta que un poco creo que Milei está estableciendo una moda en economía política. En términos de ideología, supongo me lo estás preguntando. En términos de política económica. No, a mi modo de ver, si bien no es que estoy alineado en un 100% con eso, sino que veo que tiene un norte más marcado. Me parece que el caso de Brasil es un buen ejemplo, el caso de México también. Me parece que son países que por lo menos entienden una lógica central, que es la de decir, bueno, tenemos que industrializar. Me parece que México y Brasil lo entienden, sobre todo más de Brasil por una cuestión de cercanía, que incluso han sabido crecer ordenando también las cuentas públicas. Brasil ha tenido superávit fiscal incluso en uno de los últimos trimestres del año pasado, con lo cual te marca una pauta de que se puede efectivamente desde una visión industrialista tener las cuentas en orden, tener una conexión con el mundo más acorde, ¿no? Un poco los tires y aflojos que hubo entre Lula y Trump me parece que es una demostración de eso, ¿no? De que Lula ha logrado construir una conexión con Trump, no desde el lado de la sumisión, como hace Milei, sino desde otro lado. Y me parece que hoy el país ejemplo, si bien, insisto, no es un ejemplo al 100%, tiene sus debilidades y demás, hoy en día es lo que está llevando adelante Lula en Brasil. Que el resto de los países yo los veo, bueno, en el caso de Chile lo veo, bueno, me parece que hizo un golpe de timón que le va a perjudicar, sin lugar a dudas. En el caso de Argentina ni que hablar. Bueno, Uruguay está yendo hacia un camino interesante, pero bueno, sabemos que tiene poca incidencia a nivel regional. Bueno, vamos a ver qué es lo que finalmente pasa con Venezuela. Colombia también es interesante como una economía importante dentro de la región, pero me parece que también por el nivel de diversificación, su producción, su gran escala, me parece que lo que está haciendo Brasil es lo más interesante que podemos ver de la región. Hay que ver cuánto dura, cuál va a ser la embestida de Estados Unidos a futuro con este tipo de políticas, porque lo que está haciendo Brasil no está alineado con lo que quiere que ocurra Estados Unidos en la región, ¿no? Tengo una última pregunta que quizás sea demasiado, sea poco justo hacerte una pregunta de tal escala para los últimos 3 minutos o 4 minutos, pero ¿podés un poco imaginar un mapa global, o por lo menos hemisferio occidente, de cuáles son las dinámicas? Especialmente porque estuvimos hablando, antes de empezar a grabar, pero estuvimos hablando de
básicamente el colapso del estado de bienestar europeo. Estamos viendo una recesión en Estados Unidos, de hecho los indicadores salieron entre hoy y ayer, y eso en el medio de una dinámica geopolítica y reacomodamientos geoestratégicos realmente novedosos, no necesariamente novedosos, positivamente novedosos, pero definitivamente por lo menos sin precedentes. No, a mí, yo particularmente le creo bastante a Trump con respecto a sus ambiciones en la región, y eso es lo que me tiene más preocupado. Así que sí creo que sí será ese avance de Trump sobre la región en forma más profunda, en forma en la cual está diciendo, miren que incluso voy a hacer valer mi poderío militar, y esto me parece que es importante entenderlo. Estados Unidos se quedó muy atrasado con respecto a China en términos de producción, ya lo vemos, digamos, a mí me parece que algo bien gráfico son los autos eléctricos, ¿no? Que tengan que ponerle aranceles del 100% a los autos eléctricos chinos, es porque habla de que China está avanzando a un ritmo que Estados Unidos no lo puede seguir. Entonces, me parece que lo que hace Trump, tristemente tengo que darle la razón en ese sentido, lo que él está viendo es, mirá, yo me estoy quedando atrás por este lado con respecto a China, ¿qué es lo que yo tengo que los demás no tienen y que soy ampliamente superior? Bueno, poderío militar. Entonces está poniendo en valor ese poderío militar. Y me parece que para las ambiciones norteamericanas es lo correcto, no moralmente correcto, pero digo, en términos de fuerzas. Entonces lo que está haciendo es haciendo valer eso. Entonces lo que hace es, bueno, la incursión en Venezuela es una muestra de eso. A mí me parece que también, a mi modo de ver, y esto también lo digo no contento con esto, es que me parece que también va a hacer todo lo posible, todo lo que está a su alcance, para que Milei relija, por ejemplo. Para que se vayan alineando todos sus aliados en la región. Y me parece que también es mucho más barato darle todo el dinero que haga falta, porque yo era más de la teoría de que este año posiblemente se podía dar algún tipo de evaluación en Argentina. Ahora estoy dudando de eso, porque lo que pienso es, si Estados Unidos puede prestar dólares a Argentina, va a ser mucho más barato que pierdan las elecciones y que tengan que ponernos buques como Venezuela. Entonces me parece que Estados Unidos está haciendo esa lectura, los gobiernos que ganan democráticamente apoyarlos, bueno, como ocurrió con el caso de Honduras, por ejemplo, ¿no? El apoyo que han dado al candidato, que finalmente terminó siendo electo. Lo que quiero decir es que me parece que la lectura que yo hago es que Estados Unidos va a afianzarse muy fuerte en la región y que va a hacer todo lo que esté a su alcance para lograrlo, con lo cual, bueno, tengo mis dudas de qué ocurrirá con Brasil, que tiene elecciones próximamente, y qué es lo que va a ocurrir en los países que no están alineados, ¿no? Colombia, México, que ya Colombia y México recibieron advertencias de Trump, si bien después, bueno, se relajó un poco esa cuestión a partir de la conversación entre Petro y Trump. Pero quiero decir, veo, la verdad, a la región con un horizonte bastante oscuro, sobre todo porque es Estados Unidos el que está ahí detrás. No es que es porque siempre se habla tan mal a veces de China, y justamente China no está haciendo ningún ataque en el mundo, no tiene esa visión imperialista, si bien yo tampoco comulgo con las ideas de China, a mí me parece que hay, con todas las ideas, sobre todo en términos de libertades que creo que son necesarias para Occidente, pero así todo hay que también entender que lo que generalmente quiere Estados Unidos son los recursos, por eso también interesa el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, eran todas a favor de Estados Unidos, ¿no? O sea, extraer los recursos de Argentina. Es muy importante también para el mundo lo que es el litio, recordemos que lo tiene Chile, Argentina y Bolivia, y bueno, y eso me parece que nos posiciona en un mundo en el cual vamos a ser proveedores de materias primas y no mucho más, y eso sin lugar a dudas lo va a sufrir la gente. Guido, te agradezco muchísimo, fue realmente grandiosa la conversación para mí, no solamente informativa, educativa, diría. Así que nada, puertas abiertas cuando quieras, cuando tengas tiempo, incluso para lives en Instagram, nos podemos ver por ese lado también. Bueno. Te mando un abrazo enorme, abrazo a tu hermano, que no sabía que era tu hermano, pero ahora que lo sé, abrazo grande, y, bueno, gracias. y gracias otra vez. Dale, gracias.